Yo me crié en una familia modesta en la que no había ningún problema de alcohol. Nos enseñaron a ser cautos, prudentes y juiciosos, en eso también. Y además mayor, en una tierra como la mía, la vasca, donde se practica el chiquiteo, que es una buena fórmula de amistad, pero una malísima fórmula de beber alcohol, aprendí algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. A mí me gusta mucho beber, pero no me gusta beber mucho. A mí siempre me ha parecido importante saborear la vida y poderla disfrutar. Y siempre me he alejado de las cosas que he comprobado que no permiten disfrutar de las cosas y no padecerlas. El botellón es joven, tiene unos 30 años. Durante siglos en España se bebió de otra manera. La botella de vino en la comida, el niño que bebe un día de fiesta, era un consumo en familia y en sociedad. El modelo mediterráneo. ¿Y eso es bueno? Pues no lo sé, Dolores, no lo sé, yo qué sé. Unos dicen que sí, otros que no. Vete tú a saber. En los años 80 llegaron costumbres nuevas. Llegó el consumo concentrado y rápido de grandes cantidades de alcohol, conocido como patrón nórdico, y llegó el botellón. Ahora mismo, de una manera o de otra, la mayoría de la población española bebe alcohol. Creo que la gente bebe alcohol para divertirse más, simplemente. Y para poder entrar a las chicas también luego. No sé, yo creo que más bien es como un hábito social o una forma de encajar mejor y de divertirte, como dice él. Es totalmente social. Estás acostumbrado a que todo el mundo lo haga y desde chico lo ves y entonces pues lo terminas haciendo. El alcohol tradicionalmente en nuestra cultura ha formado parte, ha cumplido la función de facilitar las relaciones. El alcohol acompaña a las celebraciones, acompaña a los grandes ritos de paso, a los encuentros interpersonales, acompaña los acuerdos de negocios, acompaña todo ese tipo de situaciones como algo que permite o que facilita que todos esos encuentros se produzcan e incluso la manera de cómo se establece la relación entre las personas, ¿no? Dile a mi padre cuando te ponga el vaso de vino, no, a mí ponme agua, por favor. A ver, es que te dice. La gente joven son personas inteligentes como todos los demás y analizan la información que tienen y sacan sus propias conclusiones. Cuando hablamos con gente joven en los estudios, en las investigaciones, pues lo que realmente los jóvenes vienen a decirte muchas veces es nos criticáis mucho por lo que hacemos, pero nosotros no hacemos ni más ni menos que lo que hacéis vosotros. Y es verdad, los momentos, los tiempos, las cantidades, los tipos de alcoholes que se beben, todo eso pues sí varía entre unos grupos, pero probablemente el fondo, digamos, esa pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué bebemos? Pues yo creo que en el fondo hay matices muy similares entre todos los grupos, ¿no? Mira, la gente bebe porque la gente necesita huir de la asquerosidad de la vida cotidiana, ¿entiendes? Y siempre ha querido huir desde que el mundo es mundo y por eso existió el dios Baco, etcétera, etcétera. La gente bebe para pasárselo bien y porque lo hacen los demás. Hay una abrumadora mayoría de la población que te dice las consecuencias de beber alcohol con frecuencia son muy malas y es muy dañino. Disociamos absolutamente lo que es lo que tendemos a llamar el riesgo objetivo y el riesgo subjetivo, ¿no? Es decir, bueno, beber lo normal es lo que bebemos cada uno de nosotros. No pasa nada, sin embargo, beber de otra manera, que es lo que hacen otros normalmente, es muy malo. Y en esos otros siempre hacemos la cadena de los que peor beben son los que son más jóvenes que nosotros. Lo que pasa es que siempre hay que tener un poco de control, ¿no? Y saber pues cuándo es tu límite, decir ya no bebo más. Y la imagen social de quien no sabe beber es la imagen social clásica del borracho. En cada momento histórico el borracho tiene una imagen física y tiene una imagen social. No saber beber es ser esa persona. El alcohol juega un papel económico importante. España es el tercer productor mundial de vino, con más de 1 millón de hectáreas de viñedos plantadas, con 5.000 millones de euros en ventas anuales, solo en vino. La industria del alcohol mueve 11.000 millones de euros
y emplea directamente a más de 52.000 personas, como todo Segovia. En los bares, pubs, cervecerías, discotecas, trabajan unas 300.000 personas, como todos los habitantes de Córdoba. Los costes sanitarios y sociales son difíciles de calcular. Hay que sumar los costes directos en atención sanitaria y los costes indirectos por absentismo y por bajo rendimiento en el trabajo. En 2003, un estudio de los costes tangibles del alcohol en Europa habló de 125.000 millones de euros, una cantidad con la que se podría reconstruir Haití 10 veces. El alcohol es el tercer factor de riesgo sanitario en la población española, solo superado por el tabaco y la hipertensión arterial. El momento de la semana que más bebe la gente son los viernes y sábados por la noche. Jueves noche, viernes, sábado, sí, sin duda. Los patrones de consumo han cambiado. Por un lado, se bebe menos a diario y más los fines de semana. Por otro lado, el consumo global ha bajado, pero se ha intensificado. Es decir, hay más borracheras. La tendencia es más clara entre los jóvenes. En 1994, el 20% se emborrachaba una vez al mes. En 2008, el 50%. Una vez al mes no hace mal. Cuando salgo, sí, me gusta. ¿Qué bebo? Coca-Cola, pero con mucho whisky. Al mediodía cañas o vinito blanco ahora en verano y si no por la noche combinados. Whisky, cola, ron, cola. Consumimos menos vino y más cerveza y combinados. La tendencia es muy clara entre los jóvenes, mientras que los adultos, entre semana, siguen bebiendo sobre todo vino. Bebemos más fuera de casa que en casa, sobre todo los jóvenes, que beben en bares, pubs y espacios abiertos. En España, el 62% de los adolescentes de 14 años ha probado el alcohol. La edad media de inicio no ha cambiado. Cuando era un chavalote de 14 o 15 años. Con 15 y 16 años. Yo creo un poquito antes. Antes se empezaba a beber dentro de la familia y ahora se empieza con el grupo de amigos. Un día salí y vi un amigo y me dijo, esto es cerveza, bebe. Y me tomé la cerveza y después me dijo, esto es un chupito. Me tomé un chupito de tequila y me quedé así. El consumo de riesgo ha aumentado. Se bebe más cantidad en menos tiempo. Yo conozco gente que se bebe en una noche una botella entera ya sola. Y eso es mucho. 10 centímetros cúbicos de alcohol puro, es decir, una copa de vino, una caña o medio combinado, es la cantidad conocida como unidad de bebida estándar. El consumo de riesgo está en 3 unidades diarias para las mujeres y 5 para los hombres. También es consumo de riesgo tomar 8 unidades en poco tiempo. Hay más bebedores de riesgo hombres que mujeres y más jóvenes que adultos. 2 litros al mes por 12, 24 litros al año de alcohol. No, pero ponte más. Da miedo decirlo, pero ponle 30 litros de alcohol. 30 litros al año. Europa es la región del mundo donde se bebe más alcohol. La tasa media es de 11 litros de alcohol puro por habitante y año, muy similar a la media española. Las ventas de vino han bajado en España y en todo el sur de Europa. Se consume menos, pero de forma más peligrosa.